Hola a todos, ¿cómo están? Bien, vamos a comenzar con esta clase de Scratch. Vamos a empezar a ver Scratch desde lo más simple, desde la interfaz, y luego ir trabajando con un poco de lo que son sus herramientas. La interfaz es muy amigable, muy sencilla. En este caso yo estoy usando la versión para PC, ¿sí? Lo que ven es exactamente lo mismo que van a ver ustedes en la página. No se preocupen por eso. La idea de este video es mostrarles más que nada el funcionamiento, ¿sí? Van a ver que Scratch tiene 3 pestañas en esta zona: código, disfraces y sonidos. Ya vamos a ir viendo una de ellas, cada una de ellas. Vamos a ver que en la parte lateral izquierda vamos a tener movimientos, apariencias, sonidos, eventos, controles, sensores, operadores, variables, mis bloques. Para que podamos tener una misma traducción de programa, en esta esfera que tenemos acá vamos a elegir el idioma español España, ¿sí? Para que todo se le nombre exactamente igual que lo tengo yo acá y no tengan ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces en el mundito cambian el idioma español de España, y así vamos a trabajar. Vamos a ver que tenemos acá por primera instancia, y es siempre una buena práctica colocar el nombre del proyecto. En este caso vamos a colocar clase de Scratch. Entonces colocamos el nombre de nuestro proyecto para poder trabajar. Acá vamos a tener la interfaz que nos va a permitir ver absolutamente todo lo que nosotros estamos trabajando. Observen que acá me indica el tipo de objeto que yo voy a mover, programar, cambiar, lo que fuera. Y acá tenemos una pestaña donde tenemos la ventana en la cual vamos a ir viendo todo lo que estamos programando. Y acá tenemos opciones de cómo quiero que se vea esa ventana, ¿sí? Observen que si yo cambio acá se ve más chico, ¿sí? Y si presiono acá más grande. Esto es un tema de comodidad. Según ya si van poniendo muchos códigos que ya van a ir viendo, por ahí suelen achicar esto para que se vea más chico. Luego acá tenemos la de objetos, ¿sí? La pestaña de objetos y la pestaña de fondos, que ya vamos a ir viendo uno por uno. Y con lo que corresponde a este objeto, observen que tenemos el nombre. Acá le vamos a cambiar, vamos a poner gato. El nombre, la ubicación, esto es muy importante que entiendan porque es algo estructural de cómo funciona Scratch. No es nada ni nuevo ni nada complicado, ¿sí? Esto es matemática pura. El eje X, ¿sí? Es el que nosotros conocemos, que se desplaza en esta sección, o sea, de la manera horizontal. El eje Y, ¿sí? O Y es lo que se hace de manera vertical. Observen que si yo desplazo este objeto, hay valores, ¿sí? Porque esto es fundamental, matemática simple. Quiere decir que si yo divido esto a la mitad, todo lo que esté desde la mitad hacia el lado derecho es eje X positivo, y todo lo que esté de la mitad hacia el lado izquierdo es eje X negativo. Lo mismo sucede, ¿sí? Con Y. Todo lo que está de la mitad hacia abajo es negativo y lo que está de la mitad hacia arriba es positivo. No se asusten todavía, no es algo complicado, lo vamos a ir viendo. Entonces observen que si yo cambio la posición del objeto, me cambian los valores de X e Y. Esta es una forma de ubicarlo en la pantalla al objeto. Luego acá tenemos cómo quiero que esté, si lo quiero ver o no al objeto, ¿sí? Es activar o desactivar, mostrar. Acá tenemos el tamaño, ¿sí? Este es un tamaño. Yo voy a achicar un poco el tamaño, un 70 por ejemplo, y observen que se ha achicado el tamaño del objeto. Y acá vamos a tener la dirección. Si yo quisiera rotarlo, observen, ¿sí? Me da la posibilidad de ir haciendo la rotación del objeto, ¿sí? Si no, acá directamente por grados. Si trabajo por grados voy a hacerlo directamente. Lo dejo, observen que si yo pongo menos 90, ¿sí? Lo rota, lo ha rotado, ¿sí? Esto es matemática simple, nada para asustarse. Acá si yo quiero invertir, ¿sí? O sea que esté invertido, digamos, el objeto. Bueno, en este caso ahí está invertido el objeto, ¿sí? Para un lado o para el otro. Y acá le prohíbo la rotación, que es algo que ya vamos a ver más adelante para qué nos sirve y por qué lo necesitamos. Bien,
Entonces hasta acá tenemos los usos básicos o lo básico de la parte de la apariencia. Lo que vamos a hacer nosotros es empezar a programar algunas cosas con estos objetos. Van a ver que es muy simple, es muy sencillo y no les va a llevar ningún tipo de complicación alguna. Si nosotros vamos a la pestaña de acá, observen que me da la opción de buscar un objeto, de pintarlo, sorpresa, ¿sí? O subir un objeto. Si yo voy acá a buscar, observen que Scratch automáticamente me da una serie de objetos en los cuales yo puedo elegir. Y si yo ingreso a cada uno de estos objetos, ¿sí? Se van a agregar en esta pestaña, observen, con su respectivo nombre. Yo le voy a cambiar para que sea más amigable a mi idioma. Y si nosotros, una vez elegido el objeto, y si seguimos eligiendo más de estos objetos, que si yo los dejo posado al mouse sobre el objeto, van a ver que me muestra qué tipo de disfraces, así se llaman estos diferentes posiciones o estados en los que está el objeto, se llaman disfraces en Scratch, ¿sí? Observen que este de acá tiene más movimientos para trabajar. Ya vamos a ir viendo a qué se refiere con eso. Vamos a ir, por ejemplo, al gatito. Hay que seleccionarlo en esta pestaña. Observen que si yo selecciono, automáticamente acá se me cambia el icono que me indica qué tipo de o qué objeto estoy manipulando. En este caso vamos a ir al gatito y vamos a desplazarnos a la parte de disfraces, ¿sí? Vamos a ver que la parte de disfraces tiene dos tipos de disfraces. Observen que acá está la pestaña de disfraces y acá tiene dos disfraces. Disfraz 1 lo ha llamado disfraz 2. ¿Cuál es la diferencia? Acá está, ¿sí? Moviendo, abriendo las piernas, y acá está haciendo la sección de caminar. ¿Esto para qué me sirve? Para dar luego yo la sensación de movimiento, de que el personaje está caminando. Y también puedo cambiar estos nombres, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner movimiento 1. Y a este le voy a poner movimiento 2. Entonces les puedo cambiar el nombre y también hay una serie de opciones acá que puedo trabajar. Observen, voltearlos horizontal o voltearlo verticalmente, o incluso eliminar. Si hago lo mismo con el cangrejo, estoy en la pestaña de disfraces y cambio el cangrejo, voy a ver lo que tiene. El cangrejo tiene acá uno con las pinzas cerradas y otro con las pinzas abiertas, ¿sí? Estos son los diferentes disfraces que tiene este cangrejo que tenemos aquí. Vamos a volver a la pestaña de código y vamos a dar en el tachito este para borrarlo, ¿sí? Al objeto. Y vamos a trabajar con este primer objeto que tenemos acá. Voy a achicarle el tamaño también, lo voy a dejar en esta posición. Vamos a empezar a trabajar luego de que hemos visto todo lo que corresponde acá, cómo se agregan los objetos. Vamos a ver acá qué sucede en los fondos. Observen que antes de pasar a eso, si yo quisiera agregar un objeto externo, bien, vamos a objetos, subir, bien, acá está. Entonces acá tenemos el objeto y lo subimos. Y ahora vamos a ver que tenemos acá esta cucaracha, ¿sí? En formato PNG para trabajar, y está con el nombre Cuca01, ¿sí? Y puedo hacer exactamente todas las modificaciones que yo quiera. Bien, eso es para que vean que se puede agregar un objeto externo, ¿sí? Dentro de Scratch. Vamos a trabajar ahora con el tema de los fondos. Miren que cuando yo elijo en la lupa para buscar los fondos, tengo una gran cantidad de fondos, ¿sí? Y si no, lo tengo acá por categorías. Bien, observen que yo voy poniendo según las categorías, ¿sí? Voy a tener los interiores, exteriores, deportes, etc. Vamos a buscar este acá. Este me deja agregarlo. Observen que acá tengo el fondo, y a este fondo que yo lo tengo acá, observen que voy a la pestaña ahora que se convierte, cuando yo selecciono acá donde dice escenario, puedo editar todo lo que se trabaje con fondos, ¿ok? Entonces en este caso voy a cambiarle el nombre al fondo, voy a poner espacio 1, espacio 01, le pongo de nombre
¿sí? Y borro este, dejando solamente este fondo para que quede dentro de acá. Entonces espacio 01 voy a tener esto cuando se vea, ¿sí? Ahora mis personajes. Ahora yo puedo tener un espacio al igual que todo lo otro que venimos trabajando. Por ejemplo, yo acá voy a agregar espacio también. Veamos que sale de imágenes, ¿sí? Vamos a agregar esta de acá. Vamos a guardar como, ¿sí? Descarga espacio 01. Y vamos a volver acá a seleccionar un fondo, lo cual me parece rarísimo. Observen que ahí está, pero no me deja introducirlo como fondo. Ah, no, ahí está. Bien. Observen que acá ya tengo, en la pestaña de fondo tengo espacio 1 y espacio 2. En este caso voy a poner espacio 02 para identificarlo. Recuerden que siempre es conveniente modificar el nombre de todos los objetos que estén relacionados y yo pueda entender qué es lo que tiene cada uno de esos espacios, ¿sí? Si yo quisiera agregar otro espacio más, lo puedo hacer, ¿sí? Vamos a agregar este de aquí y se agrega como otro más. A ver, perdón, agregué el mismo, vamos a agregar el otro aquí. Entonces tengo este que también va nombrado como espacio 2, pero yo voy a poner espacio 03 y ahí tengo los tres espacios. Acá observen que yo puedo editar un poco las imágenes para que el fondo no me quede tal cual está acá ahora, ¿sí? Entonces observen que puedo seleccionar, en este caso he seleccionado una porción, yo quiero seleccionar todo, me dice convertir a vector, ahí lo vamos a convertir a vector y me va a dejar agrandar, ¿sí? En este caso voy a hacer coincidir la imagen con esta parte, ok. Vamos a hacer lo mismo con espacio 2, vamos a convertir a vector y ahí me va a dejar modificar, ¿sí? El tamaño de la imagen para hacerla coincidir con la totalidad de la pantalla, ¿eh? Entonces acá tengo, y ya tengo tres fondos trabajados. En este caso vamos a ir viendo cómo se trabaja con los fondos y entendiendo de qué manera usarlos. Bien, vamos a volver a los objetos y vamos a trabajar un poco con lo que sería la programación básica que vamos a tener dentro de nuestro Scratch para empezar a trabajar. Bien, hay un estilo de programación básica. Prácticamente lo que tenemos que hacer es que haya movimiento, es que haya interacción entre el usuario para que pueda trabajar con este Scratch de esta manera. Bien, en este caso vamos a poner estos dos objetos, ¿sí? Y vamos a tener que indicar inicios. Para indicar inicios, ¿sí? Vamos a ir a la pestaña que dice eventos. Vamos a leer que acá dice al hacer clic, al presionar en tecla, vamos a seleccionar el primer evento, que es al presionar en banderita verde, que es este objeto, que suceda lo siguiente, ¿sí? Hasta ahora le hemos puesto solamente un indicativo que dice al hacer clic en la banderita. En este caso vamos a ir a la pestaña de apariencias y observen que yo estoy acá en la cucaracha. Entonces les voy a decir que al hacer clic en la banderita la cucaracha se esconda. Yo no quiero que arranque cuando yo haga clic la cucaracha que aparezca, ¿sí? Entonces observe que si yo hago clic en la banderita, cuando arranca la cucaracha está desaparecida. Bien, vamos a ir al cangrejo y vamos a poner el mismo evento, ¿sí? En este caso vamos a poner este siguiente evento que va a ser, ¿sí? Recuerdan que nosotros habíamos visto el tema de las X y las Y. Entonces acá les voy a poner que cuando inicie, o sea cuando presione la banderita verde, el cangrejo se encuentra en el centro de la pantalla. Para eso acá hay una pestaña que dice movimientos y observen que acá dice ir a X un valor, Y otro valor. Eso es lo que vamos a trabajar. Hay un truco para hacerlo esto más fácil y es mover el objeto donde yo quiero que esté antes de sacar la pestaña esta y ya va a estar en la posición que yo necesito, ¿sí? Ven que es 12
menos 22, 12, menos 22. De esta manera, cuando presione la banderita, el cangrejo va a arrancar en esas partes. Observen que acá yo lo voy a mover, pero si presiono la banderita automáticamente va a ocupar ese lugar, porque le he puesto que cuando presione la banderita lo mande a esa posición al cangrejo. Bien, entonces acá vamos a empezar a trabajar unas cuestiones de interacción entre los objetos que vamos a ir viendo. Pero acá tenemos movimientos. Acá hay varios tipos de movimientos. Observen que si yo no pusiera este, una vez que uno despega el bloque de uno de los eventos, no va a suceder nada por más que el bloque esté aquí apoyado. Le voy a poner acá que vaya a una posición aleatoria, es decir, cada vez que presione la banderita, el cangrejo ocupe posiciones aleatorias. Observen que cada vez que presiono, el cangrejo va cambiando una posición aleatoria. Bien, no tiene una posición fija. En este caso voy a dejarle que vuelva a la posición, ¿sí? Observen que ahí vuelve al centro. Esto es un sistema de bloques de programación. La mayoría de los bloques dicen qué es lo que va a suceder, ¿sí? Y acá vamos a poner uno que es importante, que es, por ejemplo, si toca el borde, rebotar. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi personaje toca aquí en el borde, esto del borde no. Bien. Entonces ahí tenemos el tema de la posición aleatoria y la posición X. ¿Qué es puntualmente lo que vamos a trabajar con Scratch ahora? O sea, esto era un conocimiento, un repaso básico de la parte de los accesorios. Vamos a hacer puntualmente lo que requiere uno de los trabajos prácticos que van a hacer, que es el tema de programar un juego de preguntas y respuestas relacionados con el tema que ustedes tienen. Entonces, para eso vamos a empezar a usar una serie de objetos. Voy a ir paso a paso para que ustedes vayan viendo cómo se trabaja, ¿sí? En este caso, ¿sí?, vamos a ver que el cangrejo tiene dos disfraces, Crab A, Crab B, ¿sí? Tiene dos tipos de disfraces. Entonces acá yo puedo hacer una programación luego de que el cangrejo cambie. Quiero que en su apariencia cambie, observen que acá está, cambiar a disfraz Crab B, ¿sí? Pero para eso también tengo que hacerlo que inicie, ¿sí?, en ese disfraz. Entonces tranquilamente puedo poner aquí que cuando toque la banderita esté con el disfraz A, luego vaya a la posición y luego cambie al disfraz B. Veamos qué sucede, ¿sí? Bueno, en este caso no se ve nada. ¿Por qué? Porque no ha pasado prácticamente nada de tiempo, ¿sí?, entre una cosa y la otra. Para hacer esto tenemos acá en la parte de control uno que dice esperar cantidad de segundos. Le vamos a poner 2 para que se note, ¿sí?, y recién cambiar al disfraz B. Presiono la banderita, observen que están cerradas las pinzas y luego de 2 segundos se abren las pinzas. Bien, entonces esto es algo que yo puedo ir trabajando. Supongamos que quiero que inicie aquí y luego quiero que cada 2 segundos se esté repitiendo todo el tiempo esto, que cambia el disfraz A, que luego cambia el disfraz B, espere 2 segundos, cambia el disfraz B, ¿sí?, y vuelva a hacerlo cíclico. Esto hay un bloque acá en control que se llama por siempre, en el cual yo lo engancho aquí y le digo que por siempre quiero que esté haciendo todo esto. Veamos qué sucede. Presiono banderita, se abre y observe que vuelve a parpadear, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay tiempo entre que cambia de disfraz y vuelve a comenzar. Entonces acá en esta paramos. Lo que vamos a hacer es darle que espere de nuevo 2 segundos antes de volver. Esto el por siempre funciona así el bloque. Empieza por acá, continúa, una vez que termina sale y retoma al inicio, ¿sí? Por eso es un bloque por siempre. Veamos qué sucede. Presionamos, cambia,
debería luego de 2 segundos cambiar de nuevo, otros 2 segundos cambiar de nuevo y así, ¿sí? Constantemente. Vamos a hacer lo que esto sea un poco más rápido, ¿sí? Vamos a cambiarlo, vamos a ponerle un segundo, vamos a ponerle un segundo aquí y vamos a hacer que vaya un poquito más rápido, ¿sí? Y es como que voy a poner que mi cangrejo esté todo el tiempo haciendo eso, ¿sí? Como una animación. ¿Puedo acelerarlo un poco menos de un segundo? Sí, 0.5 por ejemplo, ¿sí? Y acá 0.5. Bien, entonces presionamos la banderita y esto debería ser más rápido. Observen, ven que es más rápido. Voy a agrandarlo al muñeco para que vean un poco más, 120. Observen que está todo el tiempo el cangrejo, ¿sí? Cambiando de disfraz, porque lo único que estamos haciendo es cambiando el disfraz. El cangrejo tiene dos, pinzas cerradas, pinzas abiertas, y nosotros estamos cambiando, utilizando un bloque por siempre, ¿sí? Pero siempre recuerden que tienen que empezar con un evento. En el evento se tienen que anclar todos los otros bloques, si no, no sucede nada. Observen que si yo separo el bloque y presiono, ahí directamente no sucede nada. Sí o sí, se lo voy a mover todo para acá, necesito presionar y luego va a estar girando. Bien, ¿qué vamos a hacer? Ahí ya he programado mi cangrejo. Voy a reducirle el tamaño, voy a dejarlo en un tamaño de un 60 y yo lo voy a dejar aquí, ¿sí? Como decoración al cangrejo. Bien, porque lo que yo voy a hacer ahora es un sistema de preguntas y respuestas. Bien, vamos a eliminar el objeto este de la cucaracha. Yo lo voy a dejar constantemente al cangrejo aquí, quizá un poquito más chico, 40. Bien, lo voy a dejar acá, a ver, aquí me gusta más. Entonces, que quede en esa posición. Por lo tanto, observen que como yo le cambio la posición y quiero que siempre esté ahí, aquí me dice que X tiene que valer menos 200, y me tiene que valer 138. Entonces cada vez que presione la banderita va a comenzar en esta posición. Ahora vamos a agregar una pestaña de texto, por ejemplo. Para eso vamos a ir acá al objeto y en este caso vamos a poner la opción que dice pinta, ¿sí? Cuando pinta es como que yo voy a hacer un disfraz, un objeto o lo que fuera. En este caso le vamos a poner pregunta 1, por ejemplo, pregunta 01. Y acá tengo, esto es muy parecido a Paint, lo han usado Paint, es muy parecido. Voy a poner un texto, ¿sí? Y al texto puedo elegirle el estilo de letra. En este caso voy a dejar la que está por defecto y vamos a poner, ¿sí? Una pregunta, por ejemplo, ¿por qué los cangrejos caminan hacia atrás? Pregunta, ¿sí? Le vamos a poner a esta pregunta, lo vamos a mover. Con esta flecha de acá pueden mover los objetos. En este caso voy a editar y para que quede así la pregunta. Bien. Vuelvo a la pestaña de la flecha y lo centro un poco más. Observen que lo que yo voy ubicando acá va apareciendo en esta parte, ¿sí? Observen que ahí lo quiero bien en el centro. Entonces yo lo voy moviendo de acá. Y puedo cambiar el color, por ejemplo, en este caso quiero que sea más blanco el color, ¿sí? A ver. Vamos a tirar un más blanco aquí. ¿Ven? Y acá cambió, ¿sí? Los cangrejos, ¿sí? Caminan hacia atrás, entonces tenemos la pregunta. Y observen que luego tengo acá algunas cosas más que puedo seguir haciendo. En este caso vamos a dejar acá para la pregunta, para que ustedes vean, y automáticamente se vuelve un objeto. En este objeto le vamos a poner también pregunta 1. Va a quedar y se lo va a poder manipular como objeto, ¿sí? Entonces, porque los cangrejos caminan hacia atrás. Y ahora vamos a responder esto que tiene una pregunta, pero vamos a hacer que el usuario elija, ¿sí? Entre una serie de opciones la respuesta correcta, ¿bien?
Para eso vamos a agregar una serie de objetos con un texto explicativo y van a tener que hacer clic sobre el objeto para poder saber si es la respuesta correcta o no. Bien, para eso vamos a poner 3 objetos. X vamos a ponerlo, a ver, entre los objetos que hay. ¿Cuál puede ser? Es a modo explicativo, así que puede ser cualquiera. Bien. Este tiene un cambio, no. Bueno, vamos a elegir esta llave. ¿Sí? Elijo esta llave, le cambio el nombre, le pongo llave 1. Y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar, vamos a poner un tamaño de 80 más o menos. Vamos a colocar acá el objeto, vamos a poner las respuestas acá en texto. Por lo tanto necesito 3 objetos, entonces voy a duplicar y a duplicar. Y observen que el programa automáticamente, luego que la nombre, me va poniendo las sucesivas copias, ¿sí? Con un nuevo nombre. Por lo tanto, cada vez que yo le cambio el nombre, ya deja de ser una copia del otro y pasa a ser un nuevo objeto igual, pero se llama diferente. Vamos a poner la llave 2, ¿sí? Aquí, y la llave 3 acá. Entonces vamos a hacer que la persona que elige tiene que presionar en una de las llaves para ver si le toma o no como respuesta correcta a la pregunta que le estamos haciendo. Bien. Bien. Entonces, vamos a incluir acá los textos. Para eso vamos a generar nuevos objetos, en este caso objetos de texto. Voy a poner acá respuesta 1, ¿sí? En este objeto. Y voy a poner un texto acá con la palabra, por ejemplo, es... Vamos a cambiarle el color, no sé exactamente el color. Vamos acá, vamos a poner en este color. Okay. Vamos a poner es para vamos a poner y vamos a tratar bien de hacer coincidir. Observen que acá yo puedo ir moviendo. Si quiero lo muevo con el cursor del teclado. Vamos a poner ahí la primera opción. ¿Sí? Y luego vamos a duplicar esto. ¿Sí? Más fácil, duplico y solo luego le cambio cada una de las respuestas el texto. Ok, entonces vengo acá, sí, acá le pongo para escapar rápidamente y vamos a ir a este y vamos a poner acá para poder pelear mejor. Sí, entonces tenemos, vamos a acomodar acá en la flechita, le hacemos clic y vamos a acomodar la opción, sí, la segunda, la respuesta 2 y la llave 2. Bien, ahí vamos acomodando. Ahí está. Y lo propio vamos a hacer con la respuesta 3. Acá lo voy a hacer un poco más rápido, lo voy a llevar más así y luego ya acomodo. Bien. Entonces acá tengo las 3 posibles respuestas, ¿sí? A esta pregunta que yo he decidido armar. Bien. Entonces una de estas va a ser la correcta y esto debería hacerme avanzar a una siguiente pregunta. ¿Bien?
Entonces lo que vamos a hacer es ahora asignar qué pasa si elige la correcta y qué pasa, primero vamos a hacer, perdón, qué pasa si elige la incorrecta. En este caso la correcta es la primera, ¿sí? Y vamos a hacer que las otras dos sean incorrectas. Bien. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a los objetos y vamos al código. ¿Ok? Vamos a la llave 1. Nosotros sabemos que la llave 1 es la correcta, la vamos a dejar después, vamos a ir a la llave 2. En este caso vamos a hacer el evento, ¿sí? Al hacer clic en este objeto, que es literalmente eso. Cuando el usuario me haga clic acá, en esta llave, tiene que suceder algo. En este caso vamos a usar estos, miren. Son en apariencia, son unas viñetas como de cómic, ¿ok? Entonces las vamos a usar para que les indique que ha elegido una opción incorrecta, ¿sí? Entonces, para eso vamos a mover esto acá y le vamos a decir que cuando haga clic en esta llave le diga incorrecto, ¿sí? Y eso dura así aproximadamente 2 segundos. ¿Bien? Entonces, incorrecto. Lo mismo vamos a hacer con la llave 3, ¿sí? Vamos al evento, al hacer clic en este objeto vamos a apariencia, decir esto, vamos a ponerle incorrecto y que dure 2 segundos. Bien, entonces vamos a ir probando, ¿sí? Vamos a hacer clic acá, observen que está la pregunta, si presiono acá dice incorrecto, si presiono acá dice incorrecto, ¿sí? Y dura 2 segundos. Vamos a poner que dure 1 segundo y listo. Muy largo, 2 segundos. Entonces vamos a la llave 2 y vamos a ponerle que dure 1 segundo también. Entonces de esa manera yo ya tengo armado esto. O sea, cada vez que haga clic, observen, ¿sí? Incorrecto, incorrecto, ¿sí? Para trabajar. Ahora vamos a avanzar con la que es la llave correcta. Bien. Y lo que yo quiero hacer es que cuando seleccione la correcta, diga correcto y avance a un siguiente pregunta con un fondo totalmente diferente. Bien, entonces vamos a programar la 1. Entonces vamos a ponerle que al hacer clic en este objeto, ¿sí? Vamos a ir a la apariencia acá que diga correcto, que espere durante 2 segundos, ¿sí? O sea que durante 2 segundos, y luego de esto haga un cambio. Quiero que cambie, ¿sí? El fondo. Voy a cambiar y quiero que cambie al espacio 02, ¿sí? Quiero que cambie al espacio 02. Y a su vez, como yo necesito que haga desaparecer todos los otros objetos que corresponden a la pregunta número 1, yo necesito de alguna manera hacer que esos objetos desaparezcan. La mejor opción para hacer eso es mandar un mensaje, ¿sí? O sea, cuando presione la llave número 1, me envíe un mensaje diciendo respuesta correcta, por ejemplo, y los objetos cuando reciban esa respuesta desaparezcan. ¿Bien? Entonces en este caso en eventos hay uno que dice enviar mensaje. Vamos a poner enviar mensaje y como nuevo mensaje vamos a ponerle siguiente pregunta. Entonces envía siguiente pregunta, ¿sí? Y ahora yo debo hacer desaparecer todos menos el cangrejo, o sea, tengo que hacer desaparecer este texto, todas estas respuestas y estas llaves, porque voy a hacer otra pregunta totalmente diferente. Veamos qué sucede hasta acá, ¿sí? Si yo presiono la banderita, o sea, no pasa nada. Si yo presiono acá incorrecto, si yo presiono acá incorrecto. Y debería ser, que es lo que programamos, que cuando haga clic en la llave número 1, me diga correcto durante 2 segundos, cambie el fondo al espacio 2 y envíe el mensaje. Veamos, correcto, 2 segundos y observen, cambio el fondo. Pero como les digo, no desaparecieron el resto de los objetos. Entonces ahora es tan fácil como
Este no lo queremos hacer desaparecer, pero la pregunta 1 sí. Observen que no tiene nada en la parte de código. Y acá tenemos un evento que dice al recibir, y en este caso es siguiente pregunta, al recibir, ¿qué quiero hacer yo? Que se oculte. Entonces lo voy a poner acá en apariencia esconder, ¿sí? Pero ahora, para que no suceda lo de que siempre quede escondido, tengo que mostrarlo. Por ende, voy a volver a tomar el evento de la banderita en el mismo, en la misma pregunta, ¿sí? Que estoy acá programando la pregunta número 1. Y le vamos a decir que al presionar la banderita me muestre la pregunta. O sea, me la tiene que estar mostrando. Al presionar la banderita me muestre la pregunta. Al recibir siguiente pregunta me esconda la pregunta. Veamos cómo funciona. Presiono banderita, paro. Presiono banderita, incorrecto, ¿sí? Incorrecto. Y no tengo respuesta correcta. Y acá durante 2 segundos cambio el fondo y debería, ahí está, desapareció la pregunta de arriba, que es lo que acabamos de programar, ¿sí? Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con todos, pero con todos los otros objetos, las llaves y las preguntas. Entonces vamos acá, en este caso, ¿sí? Acá observen que en llave 1 puedo hacer exactamente lo mismo, por más que tiene esta programación. Porque esto corresponde a este evento, al hacer clic en el objeto. Todas estas acciones se van a dar cuando haga clic en el objeto. Pero yo puedo agregarle otro evento, le voy a agregar al recibir siguiente pregunta que lo esconda, ¿sí? Que esconda la pregunta. Pero por ende también tengo que ponerle el evento de que al hacer clic lo muestre, ¿sí? Bien, vamos a pasar a la llave número 2. Vamos a hacer lo mismo. Que al presionar la banderita aparezca y al recibir el mensaje siguiente pregunta desaparezca, ¿sí? Lo mismo con llave 3. Bien, al presionar en la banderita yo voy a ir sacando ya las dos, mostrar y esconder aquí, y acá al recibir siguiente pregunta. Observen que esto no importa en qué lados lo coloquen, o sea, eso es irrelevante porque para algo ustedes están indicando el evento y qué es lo que va a hacer. No sucede nada en la posición en que la coloquen. O sea, yo puedo colocar esto acá y va a funcionar igual. Bien, con las preguntas hacemos exactamente lo mismo. Saco estas dos, ¿sí? Ya voy ahorrando tiempo así. Mostrar y esconder. Entonces, mostrar, esconder. Hago lo mismo, saco al hacer clic, saco al recibir pregunta, voy a mostrar y esconder. Bien, y en la última hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Al presionar en la banderita muestro, no lo saqué los dos, bien, no importa, y a recibir pregunta esconder. Bien, entonces veamos. Paramos, presionamos banderita, aparece todo, elijo esta incorrecto, elijo este incorrecto, elijo esta correcto, luego de 2 segundos debería desaparecer todo, ¿ven? Absolutamente ha desaparecido todos los objetos y ha quedado el cangrejo que sigue animado como yo lo dejé, ¿ok? Un objeto ahí que yo lo dejé animado. Entonces funciona de esa manera. Cambié el fondo, observen que acá todo lo hice en la llave que cambie. Le digo que dure 2 segundos y me cambie al fondo, al siguiente fondo, ¿sí? Y ahí he podido hacer una gran un sistema de preguntas en el cual el personaje va trabajando y va eligiendo, y así voy a hacer una nueva pregunta. Entonces deberé generar unos nuevos objetos que acá tranquilamente puedo duplicar. Por ejemplo, este de acá ya me genera la pregunta 2. Entonces luego ingreso acá a la parte de disfraces, tomo este texto, lo cambio, vamos a poner cómo se realiza un formulario de Google. Bien, ahí voy a tener una nueva pregunta, pero observen que esta pregunta está desaparecida porque es como quedó. Entonces ven que quedó con la programación de la pregunta número 1, pero acá es la pregunta número 2. Ya no va a funcionar, esto va a funcionar
la otra pregunta, pero observen que está como escondida. Vamos a ver qué sucede para que vean. Observen que como tienen la misma programación, sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Se superponen porque las dos tienen la misma programación. ¿Qué es lo único que tengo que hacer acá? Invertir, porque ya esta pregunta, o sea, la pregunta 2, cuando presiono la banderita debe estar escondida porque está apareciendo la pregunta número 1, por lo tanto escondo. Y al recibir la pregunta número 2, ¿sí? Recién, o sea, el mensaje de pregunta número 2 recién que aparezca. Y observen que ahora paramos y ahora está bien, funciona. Ahora cuando borro y acá me aparece, ¿ven? La pregunta número 2 en este caso está como muy descentrada, la vamos a centrar. Vamos a dejar ahí bien centradita a la pregunta. Ahí está, bien. Entonces ya la tengo centrada y así puedo seguir duplicando las respuestas y seguir haciendo una serie de preguntas que seguirán avanzando y podré seguir haciendo cambio de fondo y poniendo. Ahora vamos a volver a la programación de la pregunta número 1, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es mostrar, que me muestre todo, menos la pregunta número 2, eso lo hago acá, con este clic de acá, mostrar o no. No importa que esto yo lo deje tildado así, porque como yo ya programé cuando se esconden y cuando se muestran, se van a hacer automáticamente bien presione la banderita. Entonces, en este caso voy a mostrar, quiero mostrar todo de nuevo, las llaves y las respuestas. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es agregar una programación de un objeto que aparezca cuando presiona la persona esto, sea correcto o incorrecto, ¿sí? Vamos a ver cómo queda. Vamos a usar estas dos, observen, ¿sí? Vamos a usar botón y vamos a usar el tilde, ¿sí? Entonces tenemos acá. Y observen que si ingreso acá y voy a disfraz, va a tener diferentes colores. Nosotros vamos a usar el botón quinto B. Y en este vamos a usar el botón 4A, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Fácil. Vamos a programar los códigos. En la llave 2 sería incorrecto, por lo tanto me tendría que aparecer el botón este. Entonces ya no vamos a hacer que aparezca el texto, sino que aparezca en una determinada posición esta X, ¿sí? En este caso nosotros vamos a hacer que aparezca acá, así, como encima de este objeto que aparezca. Por lo tanto tenemos que programar el objeto. Lo primero va a ser que cuando yo presione la banderita esté escondido, porque aún no lo llamo. Entonces esté escondido al presionar la banderita el objeto la X, ¿sí? Y vamos a ponerle que ya esté en el disfraz de botón. Tenemos botón A, este era botón B, ¿sí? Y lo esconda, ¿ok? Entonces que al presionar la banderita suceda eso. Bien. Vamos a ir a la llave 2, acá tenemos siguiente pregunta y acá vamos a generar un nuevo mensaje, ¿sí? Que diga, al hacer clic en este objeto quiero que mandes una nueva mensaje que diga pregunta incorrecta. ¿Sí? Entonces va a enviar este mensaje. Entonces debo ir a este y decirle que al recibir pregunta incorrecta me muestre, ¿sí?, esto, y le vamos a decir que lo muestre en esta posición en particular, que quiero ahí, justo ahí quiero que lo muestre. Entonces voy a movimiento y saco el ir a la posición, ¿sí?, y lo dejo acá. Bien. Perdón, estoy haciendo mal porque la respuesta estamos programando la llave 2. Ok, acá tiene que aparecer lo incorrecto. Por lo tanto tiene que ser -3, -71. Bien. Al recibir pregunta incorrecta. Con llave 3 vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a sacar ya no lo vamos a usar. Vamos a hacer que envíe el mensaje
en este caso ya está ahí pregunta incorrecta, ¿sí? Y entonces va a tener que haber un nuevo objeto, en este caso estaba llamando a botón 5, vamos a duplicar, botón, me dice botón 2, le vamos a poner acá número, incorrecto 01 e incorrecto 02, ok, entonces bien, incorrecto 01, incorrecto 02. Vamos a llave, pregunta incorrecta. Cuando recibe pregunta incorrecta aparece en esta posición. Vamos a hacer lo mismo. Acá la diferencia va a estar en que cuando presione va a aparecer aquí abajo, en esta. Acá lo vamos a poner ahí, ¿sí? Y esa posición es 65 menos 170, no, menos 71, perdón, menos 71, no, se movió, perdón, es esta la 2, ahí le vamos a poner, entonces era 67 menos 128, menos 128, ahí está. Entonces cuando presione las incorrectas va a suceder eso. Vamos probando, veamos, presionamos, observen que ahí no están. Si yo presiono esta sigue diciendo el correcto y va a cambiar, ¿sí? Vamos a probar, volvemos a comenzar, observen. Ajá, ¿por qué sucede esto? Porque yo le he mandado el mismo mensaje a los dos, ¿sí? Entonces lo que yo voy a tener que distinguir es el que llave 1 mande, ¿sí? Pregunta incorrecta 1, ahí está bien, y que llave 3 mande pregunta incorrecta 2. 2, ¿sí? Y a este le cambio que al recibir pregunta incorrecta 2, ¿sí? Recién ahí aparezca. Veamos, paramos, iniciamos. Ahí está, 1. Si presiono acá, la 2, ¿sí? Y automáticamente me la señala. Ahora yo quiero que esto, o sea, dure un determinado tiempo y luego salga, ¿sí? Entonces le voy a poner que espere un segundo y desaparezca, lo mismo acá, espere un segundo y luego desaparezca, ¿ok? Entonces paro, inicio, no están, presiono, está, debería durar un segundo y desaparecer. Bien, no, ¿por qué? No le puse que pase nada todavía. La apariencia le tengo que poner en esconder, ¿sí? Entonces acá le tengo que poner en esconder después de un segundo. Lo mismo vamos a hacer con esto, esconder, ¿sí? Entonces acá ya va a funcionar. Vamos a poner, presionamos un segundo y se esconde, presiono un segundo y se esconde. Si lo vuelvo a llamar va a seguir sucediendo lo mismo, ¿ven? Cada vez que yo llame va a seguir sucediendo y se esconde, ¿sí? Bien, perfecto. Ahora vamos a realizar el correcto, ¿sí? Vamos a sacar la parte de correcto, o sea la llave número 1. Vamos a sacar esto que dice respuesta correcta, ¿sí? Vamos a dejar esto, sí lo vamos a usar. Vamos a sacar esto, bien. Y acá vamos a hacer que al hacer clic en este objeto, ¿sí? Al hacer clic en este objeto, ahí mando un mensaje. En este caso va a ser enviar pregunta correcta o correcto 01, le vamos a poner correcto 01, ¿sí? Que envíe ese mensaje. Entonces a este le vamos a achicar un poco a 80. En este caso vamos a hacer que aparezca aquí. Entonces vamos a hacer un poco más chico, 50. Ahí está, bien. Vamos a hacer que tenga 70 y ahí aparece, ¿sí? En ese lugar quiero que aparezca. Entonces programo lo mismo que lo otro, o sea, cuando aparezca no necesito que esté, por lo tanto tiene que estar escondido, ¿sí? Y luego al recibir el mensaje correcto 1, que ahí me lo muestre, ¿sí? Me lo muestre
en la posición esa que está ahí, espere un segundo y luego esconda de nuevo. ¿Sí? Entonces sucede esto, pero a su vez observen que yo en la llave 1 había puesto esto para seguir, ¿sí? Entonces luego que lo envíe tengo que hacer que cambie. Como necesito que esté un tiempo acá, yo le di un segundo, entonces acá también le voy a dar que espere un segundo antes de hacer esto, para que desaparezca el correcto y avance a lo siguiente. Veamos cómo queda. Paramos, hacemos clic, bien. Damos en incorrecto, me aparece incorrecto, ¿sí? Entonces ahora vamos al correcto, aparece el tilde y cambia. Observen que cambió el fondo, cambió a la siguiente pregunta y puedo estar trabajando de esa manera ahora con la siguiente pregunta, ¿sí? Bien, hasta acá hemos ido programando bien. Ahora veamos que podemos aumentarle un par de cosas más. Vamos a, aparte de programar esto, vamos a trabajar un poco con esta pestaña, con la que dice sonidos, ¿ok? Entonces, vamos a poner, ¿sí?, en la pestaña de sonido que haga algún sonido. Observen que acá hay uno que dice iniciar pop. Bien, yo les voy a mostrar cómo es o cómo suena, cómo queda, para que le agreguen también el tema de los sonidos, ¿sí? Aquí, perdón, no sabía dónde estaba, perdón. Entonces acá vamos a agregar nuevos sonidos, ¿sí? En este caso vamos a ir a la pestaña de sonidos, vamos a ir aquí, vamos a buscar y acá se puede escuchar. A ver, efectos. Bien, vamos a agregar este sonido. Observe que se llama ups. Yo le puedo poner otro nombre también. Bien, vamos a agregar esto a las respuestas incorrectas, ¿ok? Entonces vamos al código. Acá tengo iniciar pop, o sea que le dé el sonido de pop, pero vamos a ir a la llave 2 cuando se produce la respuesta incorrecta. Quiero que vaya al tocar. Bien, si yo clic aquí puedo tocar grabar el sonido. un sonido, pero no sé. Acá, perdón. Lo voy a agregar, voy a borrar este y voy a agregar el sonido de recién. Era... Perdón, era efectos. Entonces agrego este sonido, ¿sí? Vengo acá al código de programación, lo tengo acá al ups, tocar ups, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer con la llave 3, voy a poner aquí, ¿sí? Voy a ir a la pestaña de sonido y voy a agregarle el ups, en efectos ups. Bien, borro el pop de aquí, agrego el ups. Voy al código y le digo que tocar ups. Veamos cómo va quedando esto. Aceleramos, presionamos. Sí, incorrecto, incorrecto, correcto. Ahí está, aparece el pop y me cambia de pregunta. ¿Ven? Ahí hemos podido poner todos los atributos necesarios para hacer un juego de preguntas y respuestas donde el personaje, el usuario debe elegir en un lugar lo correcto y le puedo dar con otros objetos que aparezcan y con sonidos. Bien, entonces de esa manera puedo seguir cambiando por los diferentes fondos y realizar un buen sistema de preguntas y respuestas bastante entretenido. Bien, espero que se haya entendido y los dejo con nos vemos en la siguiente clase.